Chicos, qué bueno. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo poder vivir una atmósfera de gloria, una atmósfera donde el único que tiene el control de todo lo que nos rodea es Jesucristo, es el Espíritu Santo, la promesa cumplida de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tengo el privilegio de poder compartirles una palabra de parte del corazón de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a recibirla? Si ustedes abren sus oídos, pero también su corazón para recibir lo que Dios primeramente ha hablado a mi vida, créanme que primeramente ha hablado a mi vida. Entonces yo sé que hoy no pueden irse de este lugar de la misma manera en la que vinieron. Porque la palabra de Dios es siempre viva, eficaz y no vuelve vacía. El propósito por el cual Él envía su palabra siempre se cumple. Y el propósito de la palabra de Dios para este día es que hoy te vayas fortalecido. Para que hoy entiendas tal vez por qué te ha tocado vivir procesos a lo largo de tu vida. Amén. Y pensaba, mientras meditaba en la palabra que Dios ponía en mi corazón, pensaba en lo que pasó este fin de semana, no solo el encuentro, retiro de varones, que estamos felices los varones, pero también quiero honrar a las mujeres, porque tuvieron su... Vamos, renueven ese aplauso. No sé cuántas mujeres estuvieron presentes, pero aún pensaba en esto que a mí me llena de satisfacción y es un privilegio de parte de Dios también de poder verla ministrar a mi esposa. Y van a entender por qué cuando esté cerrando el mensaje de hoy. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver cómo Dios permite que sus hijos, sus hijas podamos avanzar a pesar de las dificultades que nos toca pasar a lo largo de nuestra vida. Yo pienso no solo en jóvenes de mi iglesia o en personas de mi iglesia, sé que muchos de los que están presentes pudieran identificarse en esta mañana con el ejemplo de aquellos que han podido superar tal vez la separación de sus padres siendo niños, siendo jóvenes, pero que tuvieron que aún encontrar las herramientas para seguir viviendo su cotidianidad, su día a día, y hoy están acá por ese plus de fuerza sobrenatural que viene dada por el Espíritu Santo. Gente que tal vez tendría que estar deprimido, triste por lo que le tocó pasar, que tal vez tiene que ver con algún abuso. Y no estoy hablando solo del abuso sexual, sino un abuso de autoridad, el menosprecio, pero que sin embargo no se quedó tendido en una cama, en el lecho de la depresión, sino que por ese plus de fuerza sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, hoy están acá, mis amados. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, historias tal vez de algunos que les ha tocado salir de las garras del enemigo por haber estado tal vez atado a vicios, y no solo a la droga, al alcohol o al tabaco, sino a la pornografía y tantos hábitos ocultos que terminan alejándonos de Dios y el Señor los ha hecho libres, pero que podrían estar tal vez con la mente fisurada de tanto consumo de sustancias estupefacientes tal vez, pero que pudieron salir de ahí y hoy tal vez están sirviendo, están alabando, están adorando. Y yo no los conozco, pero sé que es la historia de muchos hijos e hijas de Dios, que justamente porque el espíritu de poder, amor y dominio propio está con quienes somos hijos de Dios, es que estamos donde estamos y somos los que somos. Y tenemos el privilegio y podemos preciarnos de ser llamados hijos de Dios. Hombres o mujeres que tal vez en algún momento o en alguna etapa de su vida fueron influenciados por un espíritu de confusión en su identidad de género y que jamás pensaron que iban a terminar cumpliendo aún ese propósito por el cual Dios los había diseñado como varones o como mujeres. Y el enemigo les quería robar la construcción de una familia, pero el Espíritu Santo de Dios estuvo ahí para fortalecerlos. Y hoy están cumpliendo el propósito de Dios como hombres y mujeres que honran el diseño original de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Estoy hablando de historias de superación, de historias de hombres y de mujeres que hoy somos hijos de Dios, que hemos podido encontrar ese plus de fuerza sobrenatural que Dios nos da para no quedar tendidos en el fondo de un pozo
de depresión o de tristeza. Y poder encontrar en el Espíritu Santo justamente lo que necesitamos para avanzar. Ayer mi esposa predicaba, yo estuve conectado a las reuniones de mujeres, así que la viví junto a las damas, pero ella contaba las historias de mujeres con nombres difíciles, salvo los bíblicos. Una tal Malama, no sé, algo así se llamaba. Bueno, Malana, bueno. No, una joven pakistaní que lucha por la educación de las mujeres en su país, donde todo está prohibido para ellas. Pero no hay que ir tan lejos, pensaba en esto también. Y yo no sé si ustedes saben quién es, hay una mujer que en nuestro país también luchó por la educación y que no solo de las mujeres, sino por las personas con capacidades diferentes, por los niños discapacitados. Ella su nombre es Silvana Corso. Yo no sé si alguno la recuerda, pero en el año 2017, no hace tanto, ella fue muy protagonista en los noticieros. ¿Por qué? Porque tuvo una historia de vida muy difícil. De hecho, desde niña le costaba estudiar, se llevaba muchas materias. Ella cuenta en sus testimonios, hoy es autora de libros. Es una argentina que supo salir del pozo. No se quedó en medio del dolor y mucho menos no se dejó aplastar por las voces de negatividad que muchas veces le quisieron coartar las posibilidades de crecer, especialmente en el estudio. Terminó sus estudios primarios con muy pocas posibilidades de hacerlo, pero lo hizo, se esforzó, hizo la secundaria, terminó sus estudios aún terciarios y se recibió de profesora de historia. Silvana Corso, yo tengo anotado por acá, su vida cambió radicalmente cuando se casó y concibió en su vientre a su hija Catalina. Empezó a disfrutar de su embarazo y cuando Catalina fue a dar a luz, el cordón umbilical rodeaba su cuello como en 3 vueltas y ya estaba asfixiada prácticamente en el vientre materno. Y cuando fue sacada de la vida intrauterina y dio su primer llanto en esta vida, los médicos diagnosticaron en Catalina que sería una niña que no tendría muchas posibilidades de vida, que sería una niña que no podría desarrollarse, sería una niña que no podría estudiar, que sería una niña que no tendría demasiado futuro y de hecho le vaticinaron solo 3 o 4 años de vida. Silvana y su esposo obviamente la empezaron a criar, se empezaron a esforzar, empezaron a socializar a Catalina, la empezaron a llevar con ayudantes terapéuticos, con maestras de apoyo, empezó aún el jardín, se empezó a escolarizar, empezó sus estudios primarios y fue cuando aún Silvana se dio cuenta que en Argentina lamentablemente todavía sigue pasando. La infraestructura educativa, por decirlo de alguna manera, no estaba preparada para poder asistir a Catalina en las condiciones de incapacidad que ella tenía. Así que cuando llegó a la edad de 9 años, Catalina falleció. Se cumplió el diagnóstico que habían dado muchos médicos, pero con un plus de vida de 4 o 5 años más o el doble de lo que aún los médicos habían dicho. Pero ese era el momento crucial, decisivo para Silvana y para su esposo. O se quedaban llorando por la pérdida, habían hecho todo lo que tenían a su alcance para que su hija viviera, creciera, se desarrollara, socializara. Y de hecho estaban logrando el objetivo cuando el Señor llamó a esa niña a su presencia. La tristeza la invadió, especialmente a ella. Pero por tener esa capacidad de resiliencia, de lo que predicaba mi esposa anoche en la reunión de mujeres, es que dejó de lado, se secó las lágrimas y empezó a profesionalizarse aún más. Hizo posgrados de pedagogía, estudió en una universidad de Salamanca, recibió un título especial que tiene que ver con la integración educativa. La verdad que es una historia de superación tremenda porque todo lo que ella fue haciendo está en internet, ustedes pueden leerlo, yo estoy dándoles solo un ejemplo de una persona que nunca confesó públicamente que era cristiana.
Cuánto más para los hijos de Dios, que tenemos un plus de fuerza sobrenatural que se llama Espíritu Santo para salir adelante. Termino así para cerrarles la historia y no dejársela inconclusa. Silvana Corso, en el año 2017, cuando salió por todas las pantallas de los noticieros, llegó a ese protagonismo justamente porque fue nominada dentro de, escuchen bien el número, 700.000 docentes de todo el mundo, de todos los idiomas, de todos los continentes, de todos los países. Silvana Corso, una argentina, estaba nominada para acceder a una beca de la universidad que tengo anotada por acá, que tiene un nombre medio difícil, la Fundación Barclay, y fueron viendo las capacidades de uno y otro, y ¿saben qué? No llegó, pero estuvo dentro de las 50 finalistas de 700.000. ¡Wow! A 50, ser la número 50. Una historia de superación, insisto, de una persona, de una mujer que nunca confesó que ser cristiana, pero que fue creación de Dios. Y que cada hombre, cada mujer, los que hemos sido creados a hechura suya, tenemos el toque distintivo de nuestro Creador. Y que dentro de nosotros Él ya puso aún lo que nosotros conocemos como espíritu humano. Y es nuestro espíritu humano el que se tiene que calibrar con el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir? Solo a modo de introducción, y ya quemé varios minutos de los que me ponen en esa pantalla. Pero ¿qué les quiero decir? Si nosotros, aún como hijos de Dios y cristianos, podemos calibrar nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántas cosas más podremos lograr? Nosotros podemos vernos rodeados de límites, amados, porque somos seres humanos y como tales somos limitados, pero tenemos un Dios ilimitado, sobrenatural y todopoderoso, y que está atento con su mirada vigilante y su oído atento a la oración de cada uno de nosotros como sus hijos. La Biblia nos muestra una historia de superación que cuando yo pude leer este pasaje, he predicado tantas veces de este pasaje, pero pude leerlo, verlo y recibir una revelación nueva y que hoy yo quiero compartirles a partir de la historia de David, una historia conocida. Hoy también decía, ¿quién no conoce la historia de David? El título del mensaje de hoy, no sé si estaba por ahí, me lo pidieron, por si lo ponen, es Entre osos y leones. ¿Cuántos saben que David peleó contra osos y leones? Pero David justamente era el más chico de la familia. Era lo único más positivo que tenía era que se parecía un poco a mí, que era rubiecito, delgadito y de ojos celestes. Así lo describe la Biblia, pero era un muchachito flacuchento, que aún su padre lo menospreciaba, su padre no lo tenía en cuenta. Y todos conocen la historia porque justamente cuando fueron a ungirlo a él como rey, el padre llamó a todos sus hermanos, Eliab, Abinadab, Sama, los 3 hermanos mayores, pero a él no lo tuvo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque literalmente era un hijo no deseado. Y los hijos no deseados, y no sé si es la historia de alguno, pero saben, yo he ministrado en nuestra iglesia historias de hombres y de mujeres, hijos de Dios, que muchas veces llegan a los pies del Señor así, hundidos, aplastados por la tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera les revelaron que nunca fueron deseados, que fueron un accidente en el método anticonceptivo de la madre, que fue un arrebato de lujuria de una pareja de jóvenes, pero que nunca hubieron planificado. Y eso en la vida de un hombre, de una mujer, de cualquier ser humano, aplasta todas las posibilidades de decir, yo puedo, a mí me concibieron con propósito. Y puede ser que alguno de los presentes tenga esa realidad, pero no importa que tu papá y tu mamá no te hayan planificado, importa que estabas en el plan de Dios, que en su eternidad el Padre ya te había concebido desde antes de la fundación del mundo y luego solo Él fue el que permitió que fueras engendrado por tu Padre y concebido en el vientre de tu madre, donde Él te moldeó y puso, diseñó, fabricó cada una de las partes con la forma y el tamaño que hoy podés ver cuando te ves en el espejo. Como les decía ayer a los varones, sí, con esa nariz puntiaguda o chata o ancha, o las orejas largas o cortas, pero sos el diseño de Dios.
Amén. No, ni siquiera por muy deseados que hayamos sido por nuestros padres, nosotros hemos deseado a nuestros hijos. Pero vinieron cuando Dios lo decidió, porque Él es el que les dio la vida. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Pero quiero volver un poco a la historia de David, que todos conocemos, pero que hay muchas cosas que la Biblia no relata, pero que verdaderamente podemos inferir cuando la leemos, la estudiamos y le pedimos revelación al Padre. Los fuertes de la familia eran sus hermanos, Eliab, el grandote de la familia, el hermano mayor, el que tenía todos los privilegios, los que tenían todos para poder ir a la guerra. Esos eran sus hermanos, pero él no. David estaba solo para ir a cuidar las ovejas al campo. De hecho, era el que iba y tenía que ir a cuidar las ovejas de su padre, dice la Biblia. Es decir, que eran sus ovejas. ¿Y por qué no iba Eliab? ¿Por qué no iba Sama, el tercer hermano? ¿O Abinadab? ¿Por qué no iban ellos? Porque David era el no deseado. Porque David era el pibe de los mandados. Porque cuando había que limpiar la casa, el que limpiaba la casa, ¿saben quién era? Seguramente David. Cuando había que poner la mesa para comer, ¿quién ponía la mesa? David. ¿Quién servía la comida? David. ¿Quién lavaba los platos? David. Porque es la historia de muchos hombres y mujeres que tal vez fueron concebidos de esta manera. No en el plan, en lo planificado de una pareja, pero sí en el plan y en el propósito de Dios. El Salmo 51, escrito por David, en el versículo 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No se sabe si fue Isaí, su padre, que se tiró una canita al aire, o fue su madre la que tal vez tuvo un pecado sexual y él fue el resultado. Pero lo cierto es que no estaba planificado. Es muy probable que haya sido Isaí, porque en ese tiempo, y solo en ese tiempo, era como costumbre que los hombres tuvieran más de una mujer. Y tal vez a Isaí no le quedó otra de que esa jovencita, capaz de la cual se aprovechó, le dijo: me dejaste embarazada. ¿En serio? ¿Yo? Isaí, el dueño de un montón de ovejas. Y te vas a tener que hacer cargo. Yo lo voy a concebir, lo voy a dar a luz, pero te vas a tener que hacer cargo. Así que llegó el momento y David pasó a ser el cuidador de las ovejas, el limpiador de la casa, el que lavaba los platos. Amén. Aleluya. El que tuvo que llevar los quesos y los panes cuando sus hermanos estaban enrolados en el ejército, acompañando al rey Saúl cuando enfrentaban a los filisteos. Pero ¿saben? Lo que nadie sabía, lo que su padre no sabía, lo que sus hermanos no sabían e ignoraban, eran que mientras David, el menospreciado, salía al campo todas las mañanas a cuidar ovejas, lo que su padre no sabía, lo que nadie sabía, era que él se enfrentaba a osos y leones. Y se enfrentaba no solo a osos y leones. Bueno, el relato bíblico lo conocen. Cuando se va a enfrentar a Goliat, le dice al mismo rey Saúl: yo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, yo lo tengo ahí, pero ustedes conocen la historia, si lo quieren leer, está en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34, pero yo quiero relatárselos. Más que lo leamos, créanme que es lo que dice la palabra. Y le dice al rey Saúl, dice: yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre y quería venir un oso, un león, a arrebatarme uno de los corderos, yo los defendía, y fuese león o fuese oso, yo los arrebataba de su boca y los mataba. ¡Wow! Eso hacía el chiquitito, el flacuchento, el rubiecito, cuando tenía que estar cuidando las ovejas de su padre. Y de tanto en tanto aparecía un oso, un león. Porque salvo que fuera en medio de una jaula de osos o de un zoológico lleno de leones, no creo que David haya tenido un ataque todos los días, a cada hora, de osos y de leones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Seguramente de tanto en tanto venía un oso y se paraba así de manos, ¿no? Un oso de esos pardos, grandotes. Y porque él tenía ya... Me encanta pensar que mientras David estaba ahí, en medio de la llanura, sentado en una piedra, en una roca, apoyado en su cayado, en su vara, es cuando empezó a enamorar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque enfrentaba osos y leones.
Pero no enfrentaba a esos osos y leones físicos, esos osos grandotes o los leones americanos, esos melenudos. Los peores osos y leones que enfrentaban eran los que muchas veces nos toca enfrentar a nosotros. Porque David llevaba a las ovejas ahí donde estaba el pasto fresco. ¿Y después qué tenía que hacer? Esperar que venga un oso y un león. ¿Uno cada cuánto, pastora? ¿Uno por semana? ¿Uno cada 10 días? 3 osos a la semana y 2 leones al mes. No sé. Pero ¿saben qué es lo que tenía? Tiempo para enfrentar osos y leones. No los naturales, sino los osos y leones que lo atacaban en su cabeza, en su interior. Porque tenía tiempo para estar sentado sobre una roca, apoyado sobre su cayado, y empezaba a recordar el menosprecio de su padre, el maltrato de sus hermanos, el autoritarismo con el que lo mandaban en el seno de su familia, que no lo respetaban, la soledad que le tocaba enfrentar. Llegaba tarde de rodear todas las ovejas de su padre, meterlas al corral. Saben que las ovejas tienen que dormir en un corral, así que él las llevaba, las dejaba ahí y se ponía a enfrentar osos y leones. Menosprecio, acusaciones, hiciste todo mal. Se ponía a pensar en la soledad en la que se encontraba él sentado en la mesa, porque en más de una noche, de una tarde, después de haber encerrado las ovejas, quería llegar a la mesa y lo único que encontraba eran los restos de pan y los platos sucios. Y tal vez una nota que le decía, comé lo que puedas y limpia todo. Y tenía que enfrentar eso ahí, mientras alimentaba las ovejas de su padre, osos y leones, mientras cumplía cada día con esa función de ser el pastor de las ovejas de su padre. Wow. Y cuando aparecían los leones físicos, los enfrentaba. David era chiquitito. A David lo menospreciaron todos. Lo menospreciaron sus hermanos cuando fue a llevarles 10 palos, los panes y los quesos, creo que eran 10. Lo menospreció el rey Saúl, que le dijo, vos vas a enfrentar, es un tremendo hombre de guerra y vos un muchacho que ni siquiera sabe lo que es una armadura. Pero David había podido sacar a la luz una fortaleza que no era una fuerza física. Era la fortaleza espiritual, era la fortaleza en el alma. Porque cuando lo menospreció el rey Saúl, él dijo, sí, yo voy a ir. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Y cuando estaba diciendo eso, estaba diciendo, este filisteo incircunciso estaba diciendo, este no es nadie que tenga un pacto con Dios, así que como Dios no lo va a proteger, yo lo voy a vencer en el nombre de mi Dios. Eso estaba diciendo David. Yo ya enfrenté osos y leones, créanme, yo los agarraba por la quijada y los hermanos decían, ¿a dónde dejaste las pocas ovejas de tu padre? Venías a dártelas acá. Pero él estaba fortalecido frente al maltrato verbal. Pero David nada más sufría maltrato verbal, menosprecio. Ustedes no, porque ustedes son hombres y mujeres con propósito. Entonces no puede ser que a lo largo de su vida hayan tenido que luchar contra esos osos y leones. No, sí, David, que tenía un propósito de reino, que tenía que administrar un reino y que fue elegido por Dios por lo que estaba en su corazón, como cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Hombres y mujeres con propósito, como somos todos. Levantemos la mano para decir, sí, soy un hombre, una mujer con propósito. A pesar de que el inicio de mi vida y hasta hoy haya sido todo mal, a pesar que haya tenido que enfrentar espíritus y demonios que me quisieron atormentar con el menosprecio, el descrédito, la falta de respeto. Esos fueron los osos y leones que le dieron la fortaleza a David. Para que aún cuando vino Goliat y le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos y piedras? Se le rió en la cara. Pero David estaba fortalecido. Estaba fortalecido en su espíritu. Ya estaba ungido. Y dice el capítulo 16, el versículo 13... No se lo apunté a los chicos de multimedia, pero léanlo ustedes. Desde el momento que fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo con David. Siempre. O sea que ahora su espíritu humano
estaba potenciado, fortalecido por ese plus de fuerza sobrenatural que tenemos los hijos de Dios, si permitimos que nuestro espíritu se calibre con el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Goliat le quiso ganar la batalla de la misma manera que se la ganaba a todo un ejército. Le quiso ganar a David la batalla de la misma manera que se la ganaba a Eliab, a Sama, a Abinadab, a sus hermanos mayores, diciéndole, a ver si hay alguno de ustedes que se atreva a pelear conmigo. Y todos quedaron atemorizados, atormentados, 40 días, 40 noches, a la mañana y a la tarde. A ver, ¿quién de ustedes, miserables, pequeños, que no tienen fuerza para nada, quién se atreve a pelear conmigo? Y todos estaban amedrentados, atemorizados, escondidos en las carpas. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido que pelear con osos y leones. Porque, claro, Eliab, el hermano mayor, se sentaba en la punta de la mesa y del otro lado estaba Isaí, su padre. Y como era el hermano mayor, tenía que disfrutar del servicio de sirvientes o del sirviente. Entonces nunca supo lo que era el maltrato. Tal vez nunca supo lo que fue un grito o que lo apurara su padre. Sino que le dijera, bueno, sí, haz todo lo que quieras, trata de no romper nada. Y tal vez así se crió, yo no sé. Y como nos predicó excelentemente ayer Matías, era pura apariencia. Nunca peleó contra osos y leones que quisieron atacar su espíritu y quebrantarlo. Y el enemigo sigue siendo el mismo. Ese representado por Goliat, un semejante gigantón, es el mismo que nos toca enfrentar a nosotros. Es el mismo que quiere venir a quebrantar nuestro espíritu humano. Es el mismo que quiere venir a hacernos sentir menos que nada. Que no servimos para nada porque nos ignoraron, que nunca lo vamos a lograr porque una vez fracasamos y nos enrostraron todo nuestro error. Porque nos castigaron desmedidamente cuando éramos pequeños y se nos rompió un vaso. A ustedes no les pasó. ¿Cuántas cosas que lastiman la autoestima del hombre, de la mujer, de hombres y de mujeres con propósito? Pero que si no nos atrevemos a entrenarnos entre osos y leones, entonces no podremos enfrentar gigantes. ¿Saben? Dios no permitió que se levantara Goliat hasta que David no estaba completamente entrenado. Cuando David ya estaba entrenado, entonces Dios permitió que llegara un día, dejara las ovejas en el corral y su padre le dijera, anda a llevar quesos y panes, que tus pobres hermanos deben estar pasando hambre. Nunca sufrieron hambre. Pero David sí. No tocó un pan, no tocó un queso. ¿Por qué? Era obediente. La palabra de Dios nos enseña que no hay una prueba más difícil que la que podamos sobrellevar. Y que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y Dios no es mentiroso. Dios te va a permitir, sí, te va a seguir permitiendo que tengas pruebas, luchas, dificultades, problemas, pero ninguno más difícil que el que puedas sobrellevar. Dios se pone a chequear y dice, Rafaela, mirá, va haciendo el checklist. Puede con esto, puede con esto, puede con esto. Bueno, que vaya una legión de demonios que a esta no la tira abajo nadie. Y Rafaela sale empoderada en el nombre de Jesús porque su espíritu está calibrado con el Espíritu Santo de Dios, porque es una mujer con propósito, porque ha tenido que pelear contra osos y leones y porque le ha dado lugar a ese plus de fuerza sobrenatural que tenemos a disposición, que es espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que es espíritu de poder, que te llena de amor, del amor del Padre. Así que no hay prueba más difícil que las que puedas sobrellevar, por más que parezcan osos y leones, por más que se te paren en dos patas los problemas y tengan rostro de tu esposa o de tu esposo.
no podrán vencerte. Porque el Señor juntamente con la prueba te dará la salida. Y me adelanto un poquito a la historia porque así como terminó la historia con David y Goliat, que David terminó cortándole la cabeza a Goliat con la propia espada. David no tenía espada, pero Dios le puso a disposición una espada. Le puso a disposición una espada porque juntamente con la prueba Dios te dará la salida. Porque te va a fortalecer en medio de tu debilidad. Es palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, yo la creo y le imparto en esta mañana. Sobre todos aquellos que tengan que enfrentar osos y leones. Aleluya. Su fortaleza, la fortaleza de David era mucho más que una fortaleza física. Lo que muchas veces nos toca enfrentar a nosotros y que queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Amén. No dejemos que el enemigo nos amedrente. No sé para qué tengo tantos apuntes si no leí nada de eso, ni les leí los versículos, pero pueden leer 1 Samuel capítulo 17, se relata la historia súper conocida por nosotros. La palabra de Dios en Génesis 50, 20, eso sí, si los chicos lo tienen, quiero que lo leas juntamente conmigo. Dice que Él es el que puede cambiar todo lo que el enemigo diseñó para mal. Lo cambia para vida. Amén. A ver si lo encuentro yo acá. Acá está. Vosotros pensasteis mal contra mí. Son las palabras de José, que se estaba reencontrando con sus hermanos, los que lo habían tirado adentro de un pozo, los que se arrepintieron de matarlo pero lo vendieron como esclavo. Y que después encima fue acusado injustamente. Todo como consecuencia de los lindos hermanos que tenía. Una historia media parecida a la de David. Pero a este lo tiraron, lo vendieron como esclavo, estuvo preso injustamente. Y dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo mantuvo con vida en el pozo, como esclavo, en la cárcel, porque tenía un propósito. Lo mismo que con David. David tenía que administrar un reino. Y cada uno de los que, así como yo, de los que estamos acá, cada uno de ustedes tiene que administrar un reino. Y el reino empieza con su propia vida. ¿Cómo vas a administrar tu reino? Los que somos casados tenemos un reino extra, porque el reino se empieza a agrandar. Y es administrar nuestro matrimonio. Y los que tenemos hijos, administramos la familia. Y los que tenemos ministerio, administramos ministerio. David estaba siendo preparado, entrenado, mientras luchaba contra osos y leones, no los físicos, no los naturales, entiéndanme. Mientras entrenaba, mientras estaba sentado en una piedra y decía, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. Empezó a enamorar el corazón de Dios y dijo, wow, me encontré un hombre conforme a mi corazón. Este va a ser el que va a administrar el reino, va a administrar a mi pueblo. Y Dios se encontró en nuestros corazones porque la manera en la que elige Dios no es mirando tu apariencia, no es mirando lo que tenés o lo que no tenés. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, eso lo mira el hombre, mas yo lo desecho. Yo miro el corazón, lo que nadie puede ver. Y ahí está tu espíritu humano, ahí está tu alma, tal vez ahí están tus emociones rotas, tus sentimientos frustrados. Ahí está tu fuerza de voluntad, tal vez quebrada por lo que te ha tocado vivir a lo largo de tu vida. Pero ¿sabes por qué Dios lo permitió? Porque sabía que hoy, 28 de abril de 2024, ibas a estar escuchando una palabra para animarte, para que le puedas dar lugar al Espíritu Santo en tu vida, para calibrar tu espíritu con su espíritu de poder, espíritu de vida. Para ser fortalecido, para ser fortalecida, para que administres el reino que tenés que administrar. Pónganse de pie, amada iglesia. Y todo lo que el enemigo haya querido venir a planificar para mal. No terminé de predicar, pero como no quiero que se me duerman, los invité a ponerse de pie. Todo lo que el enemigo haya querido venir a planificar para mal, Dios lo revierte para bien, lo transforma para bien.
Y con lo mismo que el enemigo te quiso destruir a lo largo de tu vida, el Señor lo va a poner en tus manos para que le des la gloria a Él. Así como David terminó cortándole la cabeza a Goliat con la propia espada de Goliat, lo que el enemigo haya querido hacer en tu contra, si te quiso tener atado a vicios, atado a la droga, al alcohol, ¿sabes qué? Dios te va a usar, no solo te va a liberar, sino que vas a ser el predicador de los adictos, de los borrachos, de los que están perdidos en las adicciones, y le vas a dar la gloria a Dios. Si las circunstancias de la vida, si el menosprecio, si el desamor de tu familia, si es que tal vez no te consideraron, no te valoraron, y eso lastimó tu corazón y tiró por el piso tu autoestima de manera tal que no pudieras pararte ni para abrir la boca, el Señor sana las heridas de tu alma, sana las heridas de tu corazón y empieza a poner palabras en tu boca para que prediques el Evangelio. El enemigo te quiso cerrar la boca, te quiso avergonzar, te quiso hacer una mujer tímida. Pero el Señor te desata para que explotes. Te quiso hacer un varón poco atrevido, para que ni siquiera conquistes los que tengas que conquistar. Pero el Señor te desata para que tengas victoria en el nombre poderoso de Jesús. Miren, les cuento algo y con esto cierro. Más que Silvana Kors. Honro la vida de mi esposa, mi pastora favorita. Hija de madre soltera, que más de una vez tuvo que comer las sobras de lo que la familia le dejaba, que más de una vez esperó poder tener algo nuevo por primera vez, que nunca pudo disfrutar del cumplimiento de las promesas de su padre natural, que la abandonó y que le prometió todo y no le dio nada. Que se crió y se formó como una mujer introvertida, tímida, y ahora es una cara dura. Es una mujer valiente y esforzada que honra mi vida como su esposo. Eso es lo que el Señor hace. Tuvo que luchar contra osos y leones, como todos nosotros hemos tenido que luchar contra osos y leones. Pero déjenme decírselos de vuelta, es solo para que nos entrenemos. Porque para cuando se aparezca el mayor de los gigantes, podamos estar preparados. Dale lugar a los pensamientos de Dios en tu vida, que son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bien y no de mal, no pensamientos de frustración o de fracaso por lo que no pudo ser. No son pensamientos de temor, son pensamientos de victoria. Wow, yo no sé cómo estamos con la hora, pero quiero invitarlos. Yo quiero orar por todos los que quieran pasar acá adelante. Aleluya. Muy especialmente, Señor, gracias. Gracias. Y no esperen que nadie